Hola, ¿qué tal? Les doy la bienvenida a esta clase. En esta ocasión voy a explicar algunas fórmulas, cómo deducir y cómo utilizar algunas fórmulas para encontrar la derivada de una función, el valor aproximado de la derivada de una función, ya sea que la función esté dada en forma tabular o que se tenga que encontrar algunos valores de la función. Bueno, pues entonces déjeme proyectar la presentación para empezar con la clase. Lo primero que vamos a hacer es hablar así rápidamente, unos segundos, de la importancia de conocer la derivación numérica, luego deducir y explicar cómo aplicar las reglas de 2 puntos para aproximar la derivada con 2 puntos, con 3 y con 5 puntos. Bueno, pues a manera de introducción voy a decir que si una función está dada en forma tabular o en algunas ocasiones cuando aplicar reglas de derivación se convierte en un proceso laborioso, entonces se puede aproximar el valor de la derivada de dicha función en un punto mediante las fórmulas de derivación numérica. La idea general para aproximar la derivada de una función es crear un polinomio interpolador. Entonces, si nosotros tenemos una función mediante una tabla, podemos crear un polinomio interpolador y utilizar la derivada de este polinomio interpolador en el punto como la aproximación de la derivada de dicha función. Bueno, voy a empezar a hablar primero del caso de una función que tenemos en forma tabular y nos dan solamente 2 puntos. Entonces vamos a suponer que tenemos una función. Para la función tenemos que el valor de x y el valor es para f de x. Si solamente tenemos 2 puntos, vamos a suponer que aquí tenemos x0 y entonces conocemos f de x0. Tenemos x1 o lo que es equivalente x0 más h y entonces conocemos el valor de x0 más h. Es decir, que nosotros estamos interesados en conocer cuál es la derivada en este punto, en x0, y conocemos un punto posterior. Entonces utilizaremos algo que se conoce como la derivación en diferencias progresivas. Lo que hacemos entonces primero es crear un polinomio interpolador para estos dos nodos que tenemos aquí. Entonces tenemos x0 f de x0 y x0 más h, f de x0 más h. Si tenemos dos nodos, pues el polinomio va a quedar de grado 1 y la estructura del polinomio es, en el numerador del primer cociente, es x menos lo que vale x1. En este caso, al distribuir el negativo en x0 más h, me quedaría x menos x0 menos h, y esto va dividido entre la diferencia entre x0 y x0 más h. Entonces, si a x0 le restamos x0 más h, esto será equivalente a menos h. Y esto va multiplicado pues por f de x0. Y luego a esto le vamos a sumar, ahora el otro cociente será x menos x0 y va dividido entre la diferencia entre x0 más h y x0. Entonces x0 más h menos x0 es igual a h y esto multiplicado por f de x1 o lo que es equivalente f de x0 más h. Entonces aquí es f de x0 más h. Cuando ya tenemos el polinomio, este es el polinomio, entonces voy a calcular la derivada del polinomio con respecto a x, evaluada en x0. Bueno, como es un polinomio de grado 1, una recta, entonces la derivada será una constante. Aquí para derivar el f de x0 entre menos h es una constante, sale por regla, porque la derivada es un operador lineal, entonces la constante puede salir, la derivada de x es 1 y la derivada de estas constantes son 0. Entonces, esto que está aquí, este cociente va multiplicado por 1. Al aplicar la derivada a esto otro que está acá, entonces también el f de x0 más h entre h es una constante, sale, y entonces aquí me va a quedar f de x0 más h entre h, que es una constante. Esto sale y la derivada de x será 1, la derivada de esta constante es 0. Entonces esta resta de derivadas da 1 multiplicado por este cociente. Quiere decir entonces que la fórmula que queda aquí para derivar el polinomio, voy a escribir primero el f de x0, solo que el signo que está en el denominador, aquí lo voy a colocar en el numerador. Entonces me quedará menos f de x0 más f de x0 más h, y esto dividido por h.
Entonces quiere decir que si nosotros utilizamos este resultado como una aproximación de la derivada de esta función, entonces podemos decir que la derivada de esa función en el punto x0 será aproximadamente igual a 1 entre h, que lo podemos obtener como factor común, esto que multiplica. Si pongo primero el positivo, entonces te quedaría f de x0 más h menos f de x0. Y a esto se le llama diferencias progresivas con 2 puntos para aproximar la derivada. Y en la diferencia progresiva, pues necesitamos conocer el valor de la función en el punto en el que queremos derivar y el valor de la función en un punto posterior. Ahora, en el otro caso, vamos a suponer que tenemos el valor de x0 y f de una función y f de x0, pero en lugar de tener un punto posterior, tenemos un punto anterior, es decir, que conocemos cuánto vale la función en x0 menos h. Entonces, bueno, pues haríamos un procedimiento similar. Lo primero que tenemos que hacer es crear el polinomio, otra vez de grado 1, y entonces el polinomio de grado 1 quedará como x menos x0 en el numerador para el primer término, si hacemos la interpolación de Lagrange, x menos x0, y aquí va la diferencia entre x0 menos h y x0. Entonces, si a x0 menos h le restamos x0, esto será equivalente a menos h y va multiplicado por f de x0 menos h. Y el otro cociente, pues, será x menos x0 más h, porque si distribuimos el negativo en estos dos, entonces te queda esto que está acá. En el denominador va h, porque es la diferencia ahora entre x0 y x0 menos h. Entonces x0 menos x0 menos por menos más h, entonces se convierte en h. Y esto va multiplicado por f de x0. Entonces ya tenemos el polinomio de grado 1 que interpola esos dos nodos. Lo que hacemos a continuación es calcular la derivada de este polinomio con respecto a x, que será f de x0 menos h entre menos h, que sale como constante, y la derivada de x menos x0 es una constante, es igual a 1. Y acá, al derivar este otro término, pues me queda f de x0 dividido por h. Y entonces podemos utilizar este resultado, la derivada del polinomio, como una aproximación de la derivada de la función en x0. Aquí estamos derivando la función en x0, pero como no tengo un nodo posterior, entonces voy a utilizar un nodo anterior. Si no conozco un nodo posterior, entonces tendré que utilizar la llamada diferencia regresiva. Entonces, el valor aproximado de f en x0, de la derivada, perdón, de f en x0 es 1 entre h, que lo saco como factor común, y entonces esto va multiplicando a, voy a poner primero a f de x0, menos este signo que está aquí en el denominador, lo pongo en el numerador, ya me queda menos f de x0 menos h. Entonces, ya lo único que necesitamos es sustituir estos dos valores, conocer el valor de h para sustituirlo aquí, y entonces eso nos dará el valor aproximado de la derivada de la función dada en forma tabular cuando tenemos dos puntos. Mire, aquí están las fórmulas. Entonces, en diferencia progresiva, la derivada nos quedará esto que está aquí. Claro, necesitamos saber cuánto vale f de x0, necesitamos saber cuánto vale f de x0 más h y necesitamos saber cuál es el valor de h. En diferencias regresivas, pues quedaría la fórmula así. Es 1 entre h por el valor de f en x0 menos el valor de f en x0 menos h. Necesitamos conocer el valor en un nodo anterior al que, con respecto al que estamos derivando. Bueno, esas son las fórmulas para 2 puntos. Ahora, para 3 puntos vamos a utilizar un polinomio interpolador que daría de grado 2. Entonces, en el caso de que se tengan 3 puntos, vamos a suponer, por ejemplo, que tenemos x0 y f de x0. Tenemos x1, que sería lo mismo que x0 más h, y aquí va f de x0 más h. Eso sí, necesitamos que los nodos estén igualmente espaciados, es decir, que aquí la diferencia entre x0 y x1 sea h y de x1 y x2 sea 2h. En caso de que no se cumpla
esa regularidad en los nodos, entonces necesitaríamos aventarnos todo el procedimiento a pie, es decir, utilizar la interpolación, derivar el polinomio interpolador, evaluarlo en el punto en el que estamos interesados y eso lo tomaríamos como el valor aproximado. Aquí, si los valores están igualmente espaciados, podemos generar unas fórmulas y ya esas fórmulas utilizarlas sin la necesidad de estar haciendo la interpolación cada vez que necesitemos aproximar la derivada de una función. Por ejemplo, aquí en este caso vamos a crear un polinomio de grado 2. Entonces, el polinomio de grado 2 que vamos a crear con estos nodos será, primero es x menos x0 menos h, es x menos x1, solo que al distribuir el negativo en x1, bueno, en x0 más h, queda esto que está aquí, esto va multiplicado por x menos x0 menos 2h y esto va dividido por la diferencia entre x0 y x0 más h es de menos h. Aquí sería x0 menos x2, es decir, este menos este y te queda que es igual a menos 2h. Y esto va multiplicado por f de x0. Así queda el primer término de la interpolación. El segundo término pues será x menos x0 por x menos x2 o lo que es equivalente x0 menos 2h. Y esto va dividido por x1 menos x0 es igual a h. Acuérdense, en el denominador va aquí x1 menos x0. Acá sería x1 menos x2 que será equivalente a menos h. Entonces ya luego realizamos el producto aquí y esto va multiplicando a f de x1 o lo que es equivalente f de x0 más h. A ver, déjenme escribirlo aquí. F de x0 más h. Y luego más el tercer término sería, aquí queda como x menos x0 por x menos x1. En este caso el x1 es igual a x0 más h, entonces lo podemos escribir de esta manera. El x2 menos x0 es 2h. El x2 menos x1 es igual a h y esto va multiplicado por f de x2 o lo que es equivalente f de x0 más 2h. Y aquí ya tenemos el polinomio de grado 2. ¿Qué sigue? Bueno, pues sacar la derivada de este polinomio y evaluarla en x0 para utilizarla como valor aproximado de la derivada de la función f evaluada en x0. Entonces, si derivamos este polinomio con respecto a x, entonces me va a quedar el f de x0 y el denominador que es 2h cuadrada lo voy a tomar como constante y sale f de x0 entre 2h cuadrada. Este 2h cuadrada sale del producto de estos factores que están aquí en el denominador y eso queda multiplicando a esto del numerador, lo voy a derivar utilizando regla del producto. Según la regla del producto es el primero, x menos x0 menos h por la derivada del segundo. La derivada del segundo es 1 más el segundo que es x menos x0 menos 2h por la derivada del primero. La derivada del primero es 1 y entonces así me queda la derivada de ese primer término. Para el otro término voy a hacer un procedimiento similar, solo aquí será negativo porque h por menos h es menos h cuadrada. Entonces el f de x0 más h entre menos h cuadrada es una constante, sale, y aquí también regla del producto. El primero, x menos x0 por la derivada del segundo que es 1, más el segundo que es x menos x0 menos 2h por la derivada del primero. Aquí le voy a poner por menos 2h por la derivada del primero que es 1. Y ahí llevamos la derivada de los dos primeros términos. Déjenme cambiar el zoom para que lo alcancemos a ver. Y me falta todavía derivar el tercer término. Al derivar el tercer término, entonces el f de x0 más 2 veces h entre el 2h cuadrada, lo puedo factorizar. Es una constante, sale del operador, estoy derivando. Y esto que está aquí lo voy a derivar con regla del producto. Entonces es el primero por la derivada del segundo que es 1, más el segundo por la derivada del primero que es 1. Aquí ya tengo la derivada del polinomio y lo que voy a hacer a continuación es evaluar la derivada de este polinomio en el punto. Nosotros estamos interesados en aproximar la derivada de la función en x0. Entonces, si x la cambiamos por x0, este que está aquí, estos dos términos tienden a 0 porque
X la voy a sustituir por X0. Estos dos que están aquí también son iguales a 0 cuando X es igual a 0. Estos dos de aquí también, estos dos de aquí también son 0, estos dos de aquí también son 0 y estos dos de aquí también son iguales a 0. Entonces, ¿qué me va a quedar? Bueno, del primer paréntesis sería menos h menos 2h son menos 3h. Entonces, menos 3h por f de x0 entre 2h elevado al cuadrado. Luego, aquí se salvó un menos 2h por el menos de afuera, queda más 2 veces f de x0 más h entre, aquí era 2h, me faltó la h, entre h elevado al cuadrado. Y luego, en el tercer término, solamente me queda menos h, entonces menos h por f de x0 más 2 veces h, eso dividido por 2h elevado al cuadrado. Podemos cancelar un factor h del numerador con un factor h del denominador en todos los términos. Entonces aquí queda un factor, este que está aquí se puede cancelar con este que está aquí, queda ya nada más 1 en el denominador y entonces podemos factorizar 1 entre 2h. Si factorizamos, a ver, voy a hacer la factorización, si factorizo 1 entre 2h, entonces ya me va a quedar menos 3 f de x0, menos 3 veces f de x0, más aquí para poder factorizar un 2, multiplico el denominador por 2, el numerador por 2 y me queda 4 veces f de x0 más h. Y luego menos f de x0 más 2 veces h. Entonces ya nada más necesito identificar cuáles son estos valores, f de x0, f de x0 más h, f de x0 más 2h, sustituirlo y esto dará aproximadamente la derivada de la función evaluada en x0. Eso sí, necesitamos para poder utilizar esta fórmula en diferencias progresivas, necesitamos conocer el valor de la función en el punto en el que la queremos derivar y dos nodos posteriores. Vean, bueno, aquí en la, para el otro caso, por ejemplo, para el de diferencias regresivas, déjenme nada más escribir los numeritos. Vamos a suponer que nosotros tenemos x0 y cuánto vale la función en x0. Tenemos x0 menos h y la función en x0 menos h. X0 menos 2h y la función en f de x0 menos 2h. Es decir, nosotros estamos interesados en calcular la derivada de la función en ese punto, en x0, pero conocemos dos nodos posteriores. Entonces utilizaremos la llamada regla en diferencias regresivas. Entonces vamos a sacar la fórmula para aproximar la derivada de la función en ese punto, pero utilizando los dos nodos anteriores. O también otro caso es que tengas el x0 menos h, el x0 más h y conozcas la función evaluada en esos puntos. Aquí entonces utilizaremos la llamada regla del punto medio. Entonces, bueno, creo que aquí en el máxima tenía algunos casos. Bueno, aquí hice el de 2 puntos, que ya lo escribí a mano, ya lo hice a mano porque era algo relativamente sencillo, solo que cambié en lugar de f de x0 le puse y0 y en lugar de f de x0 más h le puse y1. Por ejemplo, para ese caso derivamos y pues ya tenemos que es y1 menos y0 y h es el común denominador. Bueno, ese ya lo había hecho incluso hasta mano. Si tenemos en diferencias regresivas, pues entonces la fórmula quedará de esta manera, f de x0 menos f de x0 más h entre h. Bueno, este es el caso de, no, este es progresivas, en diferencias regresivas, pero me equivoqué al ponerle más h, aquí era menos h, por eso ahí causa confusión. A ver, déjeme cambiarle. Y entonces, ahora sí, ahí está. Es f de x0 menos f de x0 más h. Para los de los 3 puntos, ya hice en diferencias progresivas. Así quedaría el polinomio en diferencias regresivas. Es este que está aquí, el polinomio, si utilizamos en diferencias regresivas. ¿Qué hacemos? Pues derivamos ese polinomio. Aquí el software Máxima me ayuda a encontrar la derivada de forma rápida. Esto de aquí lo voy a copiar y lo voy a pegar, lo voy a
guardar en una función llamada dpx y entonces esa función la quiero evaluar en x0 y entonces aquí ya me queda la fórmula para las diferencias regresivas. Mire, voy a llevarme este resultado al pizarrón para adaptarlo a esto que está aquí, miren, a esto que está aquí, cuando tenemos diferencias regresivas. Entonces, cuando tenemos el valor de la función en el punto y dos nodos antes, entonces la derivada en x0 será aproximadamente igual a, si se fijan, podemos factorizar otra vez 1 entre 2h, que multiplica a, primero voy a escribir el f de x0, que sería 3 veces el f de x0, luego voy a escribir el f de x0 más h o f de x1, si se fijan es menos 2 veces, pero le vamos a poner un 2 abajo y arriba, entonces te va a quedar menos 4 veces f de x0, era el f de x1, era menos h en diferencia regresiva, sí, creo que sí. Y luego el f de x2, que sería una vez el f de x0 menos 2h. Así quedaría entonces la fórmula en diferencia regresiva. Si se fijan es parecida, nada más cambian por ahí los signos, ¿no? Acá era menos 3, acá es 3, aquí es 4, acá es menos 4, acá es menos 1, acá es 1. ¿Sí? Hay una regularidad ahí en esos, nada más con los signos. Y claro, en diferencias regresivas necesitamos f de x0, f de x0 menos h y f de x0 menos 2h. Es decir, necesitamos el valor de la función en el punto en el que la queremos derivar y 2 antes. Entonces, bueno, así quedaría la fórmula para ese caso. Bueno, ya para el caso de 5 puntos, miren, aquí me di a la tarea de escribir cuál era la interpolación cuando tenemos 5 puntos hacia adelante, es decir, cuando conocemos la función en el punto y 4 nodos posteriores, además de la función en el punto. Este sería el polinomio interpolador, este que está aquí. Calculo su derivada y su derivada la voy a guardar en esta función de px. Y ya que tengo la derivada en esa función de px, la voy a evaluar en el punto, en x0, y ya me quedé este que está aquí. Voy a factorizar y entonces ya tendría la regla para calcular la derivada con 5 puntos. Sería 25 veces la función evaluada en x0, menos 48 veces la función evaluada en x0 más h, más 36 veces la función evaluada en x0 más 2h, menos 16 veces la función evaluada en x0 más 3h. Ah, perdón, estoy errando en un signo, acá está un signo factorizado. Entonces, aquí sería menos 25, aquí más 48, menos 36, más 16 y menos 3. Todo dividido por 12h. Bueno, esta es la fórmula para 5 puntos en diferencias progresivas. Esta es la idea entonces esta es la idea de la derivación numérica cuando tenemos la función en forma tabular. Si la función no está en forma tabular y la tenemos dada por una expresión, podemos encontrar los valores. Si no queremos aplicar las reglas de derivación, podemos encontrar cuánto vale la función en el punto, en un nodo posterior y así sucesivamente. Si van a encontrar los valores de la función cuando te la dan con la expresión, la idea es que h sea lo más pequeño posible. De hecho, de ahí sale la definición de derivada. Si h tiende a 0, entonces el error tiende a 0 también. Bueno, fíjense, aquí entonces tenemos las fórmulas para 2 puntos, que ya las había mencionado. Aquí está la fórmula en diferencia progresiva para 3 puntos. Eso sí, necesitamos la función en el punto y en 2 nodos posteriores. Para el punto medio, si yo estoy interesado en calcular la derivada en x0, necesito conocer un nodo anterior y un nodo posterior. Y entonces la fórmula quedaría de esta manera, esta que está aquí. Para diferencia progresiva, pues regresiva, necesito la función en el punto y 2 nodos anteriores. Conocer la función en 2 nodos anteriores.
para la fórmula de 5 puntos, bueno, aquí está, es 1 entre 12h que multiplica a menos 25 veces f de x0 más 48 veces f de x0 más h. O sea, los valores estos los vamos a tomar de la tablita, ya sea que ya estén dados los valores o que nosotros los calculemos evaluando la función. Aquí llega hasta 4h. Bueno, aquí no se alcanza a ver que cierra el paréntesis y el corchete, pero es hasta aquí llega la fórmula, menos 3 veces f de x0 más 4h. Ese es en diferencia progresiva utilizando 5 puntos. Utilizando el punto medio, así queda la fórmula. Y utilizando diferencia regresiva, esta es la fórmula que está aquí. Si se fijan, nada más cambia los signos con respecto a la fórmula anterior y aquí me di cuenta que cometí un error. Aquí es f de x0 menos h, menos 2h, menos 3h y menos 4h. Ahí falta hacer esa corrección porque no tenemos los nodos posteriores, tenemos los anteriores. Entonces aquí es menos h, menos 2h, menos 3h. De una vez déjenme hago la corrección porque si no luego se me va a olvidar. No importa que quede aquí el error grabado en el video. Déjenme hacer la corrección porque si no luego lo voy a seguir utilizando con errores. Aquí es menos h, menos 2h. A ver, es la diferencia regresiva. Sería 25. F de x0 es 25. Aquí es positivo. 25 f de x0. Luego es menos 48 f de x0 menos h. Esta era la fórmula para diferencias progresivas. Más 36. Aquí es más 36 f de x0 menos 2h. Luego es menos 16 veces f de x0 menos 3h. Y luego es más 3 veces, aquí es más 3 veces, f de x0 menos 4h. Bueno, perdón, ya está hecha la corrección. Déjenme guardarla para cuando suba la presentación ya tengan la fórmula corregida. Bueno, entonces para la regla de 5 puntos en diferencia regresiva quedaría de esta manera. Aquí ya hice la corrección porque tenía mal registrado estos que están aquí, los valores de los nodos y tenía cambiado los signos de los coeficientes, pero ya está la corrección. Entonces, bueno, déjenme poner nada más un ejemplo, así a la rápida, no sé, algo sencillo y ahorita ya, para que quede más claro, ¿no? Me voy a inventar un ejemplito aquí. Vamos a suponer, por ejemplo, que nosotros tenemos una función. Si tenemos, por ejemplo, aquí tengo x, acá tengo f de x, algo así. Bueno, esa raya está horrible, déjeme acomodarla. Entonces, si tenemos una tabla de valores, si te dan la función con una expresión y quieres determinar los valores para hacer derivación numérica, entonces con una calculadora puedes aproximar valores de la función. Nosotros vamos a suponer, por ejemplo, que sabemos que si x vale 1, la función es 2.1. Si vale 1.3, entonces la función vale 1.7. Si vale 1.6, eso sí, para poder utilizar las fórmulas es necesario que se cumpla esto, es decir, la diferencia entre este y este tiene que ser la misma entre este y este, y luego acá sería 1.9 y luego acá sería 2.2, ¿sí? A ver, es 1.3, 6, 9, 2.2. Y vamos a suponer, por ejemplo, que aquí es 1.5, aquí es 1.3 y acá es 0.9, por ejemplo. Entonces tenemos una función, ¿no? Dada por esta tabla. Sabemos que cuando x es 1, la función vale 2.1. Cuando x es 1.3, la función vale 1.7. Bueno, pues resulta que yo quiero calcular la derivada de la función en todos estos puntos. Entonces, por ejemplo, vamos a suponer que yo quiero determinar cuál es la derivada de la función. Aquí yo quiero determinar la derivada
de la función en todos estos puntos. Entonces yo quiero determinar la derivada de la función en 1, en x igual a 1. ¿Cuál sería la mejor fórmula? La mejor fórmula es la que involucra más puntos. En algunas ocasiones es posible utilizar, en otras ocasiones no. Entonces, si voy a calcular la derivada en 1, no puedo utilizar ninguna fórmula en diferencias regresivas porque no conozco datos anteriores, ni tampoco punto medio, porque necesito también datos posteriores y datos anteriores. Perdón, posteriores y anteriores. Entonces, necesariamente aquí tendrá que ser en diferencia regresiva. Si utilizo 2 puntos, pues nada más sería este y ya sustituir en la fórmula. Con 3 puntos, pues sería hasta aquí, hasta el 1.6, sustituir en la fórmula. Pero podría utilizar la regla de 5 puntos en diferencias progresivas. La fórmula, déjeme traérmela, copiarla y pegarla. Entonces, la fórmula de 5 puntos en diferencia progresiva la tenemos aquí. Voy a verla en modo presentación para copiarla y llevárnosla a el pizarrón. Bueno, creo que ya. Déjenme ponerla aquí en el pizarrón para tenerla como referencia. Déjenme hacerla un poquito más amplia. La fórmula dice, lo primero que tienes que hacer es 1 entre 12 veces h. ¿Cuál es el valor de h? Bueno, h es igual a 0.3. Entonces, la derivada en 1, utilizando 5 puntos en diferencia progresiva, es 1 entre, dice, 12 veces lo que vale h. Entonces, aquí 12 multiplicando a h, que vale 0.3. Esto va multiplicando a, es menos 25 veces dice la función en el punto en el que estás derivando. La función en el punto en el que estoy derivando vale 2.1 más 48 veces la función en un nodo posterior. El valor de la función en un nodo posterior es 1.7. Luego es menos 36 veces la función en 2 nodos posteriores. El valor de la función en 2 nodos posteriores es 1.5. Y luego, déjeme traerme la fórmula para acá, dice más 16 veces, entonces aquí será más 16 veces la función evaluada era 1, 2, 3 nodos posteriores, aquí sería 1.3 y luego creo que era menos 3, ahorita corroboramos en la fórmula, aquí está, menos 3 veces la función en el último nodo, entonces aquí sería menos 3, la función evaluada en el último nodo, el valor de la función es 0.9. Entonces aquí ya nada más es simplificar eso, esos numeritos que están ahí. Evidentemente, bueno, pues se ve que la función es decreciente, entonces lo que esperamos al aproximar el valor de la derivada es que nos dé un número negativo. Si se fijan, la función va de mayor a menor. Déjenme utilizar la calculadora para determinar cuál es el valor aquí. Entonces es 1 entre 12 por 0.3, todo esto que multiplica a menos 25 por 2.1, más 48 por 1.7, menos 36 por 1.5, más 16 por 1.3 y menos 3 por 0.9. Entonces, al sacar el valor, bueno, ya mi calculadora dice que el valor aproximado de la derivada de esta función en 1 es menos 1.88. Bueno, voy a poner 2 decimales nada más. El cociente sale menos 19 novenos. Aquí esto es menos 19 novenos. Pero así ya tenemos entonces el valor aproximado en este punto que está aquí. Bien, ahora vamos a suponer que queremos calcular la derivada de la función en este punto que está aquí, en 1.3. Entonces, ¿podría utilizar 5 puntos? La respuesta es no. ¿Por qué? Porque para utilizar diferencias progresivas necesito 4 puntos después del 1.3. 5 puntos en diferencias regresivas tampoco. Punto medio tampoco. Entonces, lo único que podría utilizar de las reglas que estudiamos o de las reglas que escribí en la presentación sería 3 puntos, ya sea con punto medio o hacia adelante. Tampoco se puede en diferencias regresivas. Entonces, para calcular la derivada
de la función en 1.3, o sea, ahora voy a hacer que 1.3 sea el x0. Voy a utilizar, por ejemplo, punto medio para 3 puntos. La de punto medio, cuando utilizamos 3 puntos, dice la fórmula es, aquí está la de punto medio, es 1 entre 2h, el negativo del anterior más el positivo del posterior. Bueno, fácil. 1 entre 2h, entonces 1 entre 2 por h vale 0.3, es la diferencia que hay entre un nodo y otro. Dice el negativo del posterior. ¿Quién es el posterior? El valor del nodo posterior, 2.1, más el siguiente, que es 1.5. Y entonces aquí ya vamos a poder determinar cuál sería la derivada en 1.3. Entonces ya nada más hacemos 1 dividido por 2 por 0.3, que multiplica a el menos 2.1 más 1.5. Había comentado que es una función decreciente, entonces esperamos que el valor de la derivada en el punto me dé un número negativo. A ver, voy a volverlo a hacer porque me dio un... No sé si sustituí mal un número medio raro. A ver, es 1 entre 2 por 0.3. Eso que multiplica a menos 2.1 más 1.5. Y entonces el resultado es menos 1. Ahora sí, esa sería la derivada de la función en 1.3. Estoy utilizando aquí 3 puntos y la regla de el punto medio. Acá utilicé 5 puntos con la regla de diferencias progresivas. Y así sucesivamente. Por ejemplo, para calcular la derivada en 1.6, puedo utilizar 3 puntos hacia adelante, se puede, 3 puntos hacia atrás, punto medio con 3 puntos, o las de 2 puntos, o 5 puntos, pero nada más con punto medio. Si consultamos la de 5 puntos con punto medio, la de 5 puntos con el punto medio, aquí está, es esta. Entonces es esta fórmula que está aquí. La voy a llevar al pizarrón para aproximar el valor de la derivada en el siguiente punto. Dice 1 entre 12h, es decir, ahora yo quiero la derivada en 1.6, el valor de x ahora es 1.6, aquí se tapa, pero es este que está aquí. Entonces voy a utilizar 5 puntos con punto medio, entonces quiero la derivada de f en 1.6, dice que es 1 entre 12 por h, que es 0.3, esto que multiplica a, dice, primero va la función evaluada en 2 nodos anteriores. La función evaluada en 2 nodos anteriores es 2.1, entonces aquí ponemos 2.1. Luego, menos 8 veces la función evaluada en un nodo anterior. Dije posterior hace rato, no, son anteriores. Entonces aquí 1.7. Y luego dice más 8 veces la función evaluada en el nodo siguiente, en 1.3. Y luego será menos, acá está la fórmula, miren, menos la función evaluada en 2 nodos después de este que está aquí. Entonces sería menos 0.9. Y ya, bueno, simplificamos esto y ya nos quedará el valor aproximado de la derivada de la función en 1.6 utilizando 5 puntos con la fórmula del punto medio. Entonces, 1 entre 12 por 0.3, esto que multiplica a 2.1 menos 8 por 1.7 más 8 por 1.3 menos 0.9. Y entonces, bueno, ya tenemos que el valor es menos 0.55. La derivada en esto es menos 0.55. Bueno, y así sucesivamente. Esto ya nada más sería para completar la tabla. Pues en el siguiente no se pueden utilizar 5 puntos porque no hay 4 anteriores, pero sí se puede utilizar 3 puntos en regresivas o en punto medio. Y así, bueno, esta es entonces la forma en la que podemos aproximar la derivada de una función, ya sea que esté definida en forma de tabla o que obtengamos una tabla de la función. Si vamos a obtener la tabla, lo recomendable es que el h sea lo más pequeño posible para que el error
tienda a cero. A medida que h tiende a cero, entonces el error tiende a cero también. Bueno, aquí está este video, espero que sea de utilidad y me reitero a sus órdenes. Saludos.